Buenas tardes para todos. El tema que toca ver hoy es el de la unión con Cristo. Nosotros en este punto estamos exactamente a la mitad de este módulo, así que luego de este tema de hoy vamos a hacer una pausa activa, que eso significa que vamos a aprovechar un tiempo para poder repasar todo lo que venimos viendo hasta ahora. Y que todos nos podamos poner al día con los temas que ya se fueron viendo. El tema de la unión con Cristo hace referencia a la unión, fusión, íntima y profundísima comunión e identificación espiritual y sobrenatural en nosotros con Cristo. Esta definición bastante pomposa que armamos tiene la virtud de destacar algunas características que es íntima, es profunda, es espiritual y sobrenatural. ¿Qué significa todo esto? En sencillo, que Dios nos salva y lo hace, esa salvación, uniéndonos a nosotros con su Hijo Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando nosotros nos convertimos y el Espíritu Santo viene a morar en mí, nosotros decimos que somos justificados, también que somos regenerados, o sea, nuevas criaturas, con una nueva naturaleza espiritual. Adoptados significa que Dios nos mira como a sus hijos, así como Él mira a Cristo, también nos mira a nosotros. Y todos esos privilegios se derivan de que Dios une la persona de su Hijo a nuestra persona. Entonces, de manera que cuando Dios nos mira, está mirando en realidad a Cristo Jesús que está en nosotros. Bien, y esto, como decíamos, tiene un componente de sobrenatural como todas estas cuestiones espirituales que veníamos viendo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Este tema de unión con Cristo, la Biblia se refiere a él cuando habla de que en expresiones tales como en Cristo, estamos en Cristo, o con Cristo, o Cristo en nosotros, o juntamente con Cristo. Todas estas expresiones están haciendo referencia justamente al tema de la unión con Cristo. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Dice que están en Cristo Jesús. Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿no? Aquí está hablando Jesús y habla de yo en ellos y tú en mí. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Colosenses 2:6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y Romanos 6:5 nos dice que, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Cristo murió en la cruz y resucitó, espiritualmente nosotros también estamos gozando de unidad con ese sacrificio y con esa resurrección. Esa unión con Cristo comienza en la eternidad antes de la fundación del mundo. Mirá lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y decíamos que esto también fue asegurado en el Calvario. Cuando Dios nos eligió, lo hizo en conexión con su Hijo Jesús. Bien, gracias a esa unión, Dios no nos mira distinto como mira a su Hijo. Y nuestra justificación, regeneración, adopción, santificación y futura glorificación se deben a ella, se deben a esa unión que tenemos con Jesucristo.
Y el ejemplo que usamos es el de un barco que transporta enormes contenedores. Cada contenedor simboliza alguno de estas doctrinas que venimos viendo, de la justificación, la regeneración, la adopción. Pues bien, la unión con Cristo estaría simbolizado en el barco que las transporta. Para que veamos la magnitud de este tema, para que veamos la dimensión que tiene el tema de la unión con Cristo respecto de todas estas doctrinas que estamos viendo. La unión con Cristo, bueno, se produce por la fe en el momento de la conversión, se va profundizando a través de nuestra vida, que es la santificación. Cada día nos vamos uniendo más a Cristo. O sea, la idea de la vida cristiana es que cada día seamos mejores cristianos, más comprometidos con Dios, que llevemos una vida cada día más en santificación. Se produce con la fe, decíamos al momento de nuestra conversión, se profundiza a lo largo de toda nuestra vida, al vivir en santificación, y será perfeccionada cuando partamos a la presencia de Dios y gocemos de esa glorificación que Dios nos tiene prometidas. Ahí esa unión será perfecta y que será solamente en ese momento, cuando este cuerpo físico ya no esté o cambie su naturaleza en un cuerpo espiritual, y ahí sí podemos gozar de profunda e íntima comunión y perfecta comunión con Cristo. Dice Pablo en Filipenses 3, 8 y 10, en la versión NBI, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Esa es la palabra original. No, basura dice RBR, Reina Valera, pero realmente tiene una connotación un poco más fuerte. Todo eso lo tiene por estiércol, dice Pablo, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. La expresión unión con Cristo caracteriza toda nuestra vida como creyentes, porque nos hemos unido a la persona de Cristo, a su muerte y su resurrección. ¿Recuerdan cuando hablamos del simbolismo que tiene el bautismo? Lo vimos sobre todo al hablar de regeneración. Y esto también decíamos que crea unión entre los creyentes. O sea, esta unión con Cristo también nos hermana con los otros que están también por su parte unidos a Cristo. De alguna forma nos unimos a Cristo, pero también nos unimos a nuestros hermanos en Cristo. Y la vida eterna, como habíamos dicho, va a ser una vida de unión con Cristo. Hay un versículo que es muy predicado, es muy conocido por todos, que es el que está en Gálatas 2:20, que desde de esta óptica de la unión con Cristo, es importante que poder por lo menos redescubrirlo o asignarle realmente el significado profundo que tiene, cuando hablamos de que con Cristo estamos juntamente crucificados. No, porque ese juntamente, justamente, está haciendo referencia a esa profundísima comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Leemos el versículo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para algunos este tema de la unión con Cristo es el más importante, porque logrando entender esto, podemos lograr entender de qué manera los demás privilegios, todas las demás consecuencias que se derivan de nuestra conversión funcionan. Y este pasaje concretamente de Gálatas 2:20, al ser tan predicado, y es un pasaje al cual estamos volviendo permanentemente, muchas veces con eso vamos perdiendo de vista el significado y el sentido tan profundo que tiene. Por eso yo decía de un redescubrir o replantearnos
este versículo ya abocados y desde la perspectiva de lo que es el tema unión con Cristo. ¿Tá? Y Pablo aquí lo que nos está enseñando es que la muerte de Cristo cuenta como si se tratara de nuestra muerte. Al convertirnos en cristianos, todos los creyentes pasamos a estar unidos a Cristo, y en esa unión es una unión misteriosa, sobrenatural, pero es real. Mi unión con Cristo es tan profunda que ahora decimos que cuando Cristo murió, yo morí, porque espiritualmente ha sido así. Cuando Cristo murió en la cruz, yo morí juntamente con Él. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy, que es extensivo y lo podemos aplicar a nuestra vida, o sea, con Cristo estamos cada uno de nosotros juntamente crucificados, eso está significando que en virtud de esa unión que tenemos con Cristo, hace 2000 años cuando Cristo fue colgado en el madero, nosotros también fuimos crucificados con Él. Espiritualmente ha ocurrido ese fenómeno en nuestra vida. Por eso es importante, y ahí está la invitación, a reflexionar en eso. A reflexionar en eso y a pensarlo desde este punto de vista. Dice Romanos 6, ahí este capítulo de Romanos va a desarrollar un poco más la idea de que nos plantea Gálatas 2:20. Al hablar en el versículo 4, por ejemplo, que somos sepultados juntamente con Él. Significa que efectivamente, espiritualmente, hace 2000 años, hemos muerto y hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Hay una identificación entre el pasado de Cristo y su historia y su vida y la nuestra, en virtud de esa unión que tenemos a partir de que nos convertimos a la vida de Cristo. Si cada uno de nosotros fuimos crucificados con Cristo, nuestro antiguo yo, que era pecador, ya no existe, que lo vimos con la regeneración, somos nuevas criaturas. Ese ser en nosotros, que hizo lo malo delante de Dios, para nuestro Señor está muerto y enterrado. Bien, ese ser pecador que había en nosotros antes de convertirnos, fue clavado juntamente con Cristo en la cruz y murió. Y el ejemplo es con un banco. Si uno le debe a un banco una suma determinada, al morir ya no hay más deudor, por ende ya no hay más deuda. De esta manera, con respecto al pecado, éramos deudores a causa de nuestro pecado frente a Dios. Al haber muerto ese pecador, que éramos nosotros antes de la conversión, ya no hay más deuda, ya no hay más deudor. Y si participamos de la muerte y sepultura de Cristo, mucho más participamos de la resurrección de Cristo, que también lo vimos al hablar de regeneración, que la regeneración era hacer nuevas criaturas, un nuevo nacimiento, una nueva creación, y también era una resurrección. Así que participamos, en virtud de esa unión con Cristo, también de la resurrección de Jesucristo. Y en todo esto y en este versículo no hay contradicción, porque efectivamente, espiritualmente, en nosotros hubo una muerte y hubo una resurrección. Muertos frente al pecado, pero resurrectos, por ende vivos, frente a Dios. Y bien, cuando nosotros hablamos siempre de que Cristo vive en nosotros, que ahora ya después de haber visto este tema, sabemos que estamos hablando de esa unión de nosotros con Cristo. Al hablar de esto, nosotros no estamos diciendo que nuestra voluntad quedó anulada y que ahora somos una especie de marionetas del Espíritu Santo, ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Seguimos siendo nosotros mismos. Después de convertirnos, seguimos siendo nosotros mismos. O sea, somos nosotros el que decidimos, somos nosotros el que pensamos, somos nosotros el que obramos. Nadie lo hace por nosotros. Siempre somos en un acto consciente y voluntario de cada uno. Lo que esto está diciendo es que ya no somos los mismos. Bien, ya no somos con esa antigua naturaleza pecadora y esclava. Ahora hemos sido libertados. Seguimos siendo nosotros, pero nosotros hemos cambiado, hemos sido transformados por dentro. Y ese nuevo yo, que
pasamos a tener unido a Cristo, justamente ya no es más pecador visto delante de los ojos de Dios, porque hemos sido justificados. Y bueno, para ejemplificar este tema tan complejo porque es difícil de entender por la mente humana, difícil de captar realmente su alcance, como todos los conceptos espirituales. En la Biblia se van a usar algunas metáforas que las voy a ir mencionando y remitiendo simplemente a la lectura de los versículos que hacen referencia. Algunas de las expresiones figuradas de la unión con Cristo es la unión de un edificio y sus fundamentos. Para que un edificio se pueda sostener necesita justamente esos cimientos, esos fundamentos. Eso es lo que simbolizaría la unión de Cristo con nosotros. Está en Efesios 2, 20 y 22. Otra también expresión figurada es la unión del esposo y la esposa, ¿no? Como decimos que son una sola carne. Y concretamente en este caso que está en Romanos 7, versículos 1 al 4, es interesante porque habla justamente de la mujer casada, que mientras el marido vive, está sujeta a su marido y no puede casarse con nadie más. Y esto ejemplificándolo en nuestra vida de pecadores. Estábamos sujetos al pecado si no podíamos liberarnos de él. Cuando el marido muere, la mujer quedaba libre. De esa manera, muerto el pecado en nosotros, quedamos libres para unirnos a alguien más, que en este caso va a ser Jesucristo. En tercer lugar, Romanos 5, 12 y 17 nos habla de la unión de Adán con la raza humana. Ya hemos hablado de esto, ese pecado original que de alguna forma pasa a todos los hombres. Estamos vinculados de alguna manera con nuestros padres primigenios y con ese pecado cometido por ellos. Y otra que la encontramos en Juan 6, 51 y 56, es la unión del organismo y su alimento. Cuando uno consume sus alimentos, se produce todo un fenómeno biológico, químico, donde el alimento se va a deshacer y bueno, va a las distintas partes del cuerpo. De alguna forma, el ejemplo está en que así como se vincula, se funde los alimentos en el organismo, espiritualmente, así es como la persona de Cristo se funde en nosotros. Hay algunas expresiones figuradas más, pero vamos a suspender por acá. Te damos gracias, Señor, por haber podido seguir escudriñando en tu palabra, aprendiendo, Señor, de la Biblia, aprendiendo de estas doctrinas que han sido reveladas para nuestra edificación espiritual. Señor, hasta aquí hemos visto muchas cosas, hemos aprendido mucho, Señor, de lo que ocurre cuando nosotros nos convertimos, de esa justificación, Señor, que nos permite ser vistos como hijos, como justos delante de ti. También esa regeneración, Señor, que hemos nacido como nuevas criaturas, hemos sido limpiados, Señor, por dentro de nuestra maldad. Y también hemos sido adoptados como tus hijos, para poder gozar de todos los privilegios que tiene, Señor, esa condición, así como esa herencia de vida eterna, Señor, que tú has preparado para todos nosotros, para todos aquellos que te reciben y que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Y en el día de hoy te damos gracias porque hemos podido aprender un poco más de esta doctrina de la unión con Cristo. Señor, y gracias porque al vernos a nosotros, tú estás viendo al Santo que es Cristo Jesús. Señor, y gracias a eso tú puedes darnos de esa salvación tan maravillosa que no merecíamos, pero que tú nos das gratuitamente. Te amamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando a poder aprender cada día, Señor, más de ti y que nos puedas seguir brindando de sabiduría de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor.